Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fuego Cruzado. Vientos de guerra soplan nuevamente en el Medio Oriente, esta atribulada región del mundo que nuevamente entra en guerra. Esto a propósito del sangriento ataque de un grupo islamista ocurrido el sábado pasado y que dejó solamente ese día cientos de muertos en territorio israelí. Esto ha llevado a que el gobierno israelí declarara la guerra, una situación que no se daba en los últimos 35 años. La última vez había sido en 1982 con el Líbano, precisamente su vecino del norte. Hoy la amenaza y los ataques llegaron lamentablemente desde el sur en un ataque sorpresa que, repito, llevó al gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, a declarar la guerra. Esto provocó desde aquel día hasta esta parte una gran cantidad de muertos, lamentablemente también en la población civil palestina. ¿Qué impacto va a tener para la región de manera inmediata, para la región, para el mundo globalizado, en este complejo mapa geopolítico que rige al mundo en este momento, en la actualidad, en el planeta? Eso lo vamos a desgranar en el programa de esta noche con distintos protagonistas, algunos desde Israel, otros por supuesto también aquí en Paraguay. Y en lo que tiene que ver con Israel ya damos paso precisamente al señor Sergio Green, ciudadano argentino israelí que vive hace muchísimo tiempo allá y que actualmente se desempeña como director del Instituto de Liderazgo Internacional de Histadrut, que es la mayor gremio, la mayor central obrera de Israel. Y ya le damos paso. Sergio Green, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Richard, buenas noches para toda la audiencia. Sergio, bueno, en una situación difícil, después de un buen tiempo estamos contactando con ustedes, aunque de manera permanente estamos también tratando de entender un poco la situación que se está viviendo allí en Israel. Primero que nada, entender un poco cómo está la situación el día de hoy, una semana después del inicio de esta guerra y después de ese cruento y sangriento ataque islamista, Sergio. Bueno, por supuesto que el principal objetivo israelí en este momento, o desde el momento que se produjo este ataque sorpresivo, con más de 1.300 víctimas, cuando hablo de víctimas estoy hablando en este caso de gente asesinada, y más de 100 personas que fueron secuestradas y fueron llevadas hacia la Franja de Gaza. Entonces, lo primero que se intentó hacer es tratar de que todo lo que haya ocurrido en la parte israelí del conflicto ¿sí? Pase a estar de alguna manera limpio, es decir, tratar de esterilizar la zona en cuanto a la presencia de terroristas, porque se habla de que pasaron la frontera más de 1.000 terroristas e incluso sí, hasta el día de hoy se habla de penetraciones que siguen habiendo o de intentos de parte del Hamas de seguir metiendo a territorio israelí terroristas para matar gente. Hasta el día de ayer se dieron encontronazos con el ejército, incluso con algunos terroristas que habían permanecido aún escondidos, pero escondidos con armas, y que por supuesto seguían trayendo peligro a Israel. Eso es el tema número uno. Y por supuesto, una vez que la zona esté esterilizada, la idea es que este movimiento terrorista Hamas, que lamentablemente, bueno, Richard, cuando comenzaste tus palabras, le dijiste a tus televidentes que íbamos a tratar de entender, y lo que pasó el día sábado es totalmente incomprensible. Correcto. Es incomprensible ante la crueldad, ante la magnitud del hecho, ante la no discernir entre niños de 2, 3, 4 años. Hay señoras mayores que en este momento están diciendo: tengo 8 personas secuestradas en la Franja de Gaza, y entre las personas secuestradas tiene a los hijos, sí, hijos, nuera, nietos, niños pequeños. Es algo que no se puede realmente captar. Por lo tanto,
el objetivo más importante ahora de Israel es que esta gente del Hamas, y voy a remarcarlo, una cosa es hablar del Hamas y otra cosa diferente es hablar del pueblo palestino. Este movimiento islámico fundamentalista, ¿sí?, tiene que desaparecer de la tierra. Sergio, a propósito de lo que estás mencionando, efectivamente, Hamas es un grupo islamista de los varios que existen, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Bueno, ellos tienen preponderancia junto a la yihad islámica en Gaza, pero es completamente distinto hablar de un grupo islamista, a una milicia tremendamente armada y financiada, digamos, por algunos gobiernos como de la zona, como el de Irán. Y otra cosa es hablar de la población civil tanto de Israel como la población civil de los palestinos, tanto en Cisjordania o en la Franja de Gaza, que es, digamos, la principal amenaza que también existe hoy en lo que tiene que ver en el aspecto humanitario, Sergio, y entiendo que también eso en Israel se entiende perfectamente bien. Por eso los ataques precisos, quirúrgicos, que tengan el menor daño posible para la población civil. Sin embargo, estamos viendo que lamentablemente existen esos daños colaterales. Y una situación que puede ir escalando lamentablemente también, Sergio, y no sé si vas a coincidir conmigo, por el hecho de que precisamente esta escalada con una guerra urbana, es decir, blindados e infantería israelí ingresando a territorio de Gaza, es un escenario bastante posible y que podría darse incluso en las próximas horas. Esto podría acarrear incluso el escalamiento de la situación a nivel regional. Sergio, ¿cómo lo ven ustedes allí de Israel? Bueno, en principio hay algunas directivas muy concretas para poder explicar esta situación. Sin ninguna duda, acá hay un elemento que tiene que ver con la intencionalidad. Es decir, Israel no tiene ningún tipo de intención, ¿sí?, de tocar a un civil palestino. ¿Sí? Pero obviamente estamos en una situación de guerra y en forma muy inteligente, de acuerdo a la forma de ver las cosas de parte del Hamas, el Hamas se esconde y se escuda atrás de su propia población civil. Te voy a dar un ejemplo muy claro del día de hoy. En la mañana de hoy, el ejército de Israel pidió por favor y anunció a la población palestina, a los civiles palestinos, por favor que ellos evacúen la parte norte de la Franja de Gaza. Es decir, solicitó y dio 24 horas para evacuar la Franja de Gaza, perdón, la parte norte de la Franja de Gaza, una zona muy pequeña, ¿sí? Ahora, en forma automática desde el Hamas hicieron exactamente lo contrario. Les pidieron a su población civil que no se vayan de esa zona, que no la evacúen a esa zona. Y el ejército de Israel, cuando dice salgan de esa zona, lo está diciendo no para que la gente se vaya a refrescar a otro lado. Lo está diciendo porque en este momento, sí, tácticamente el ejército va a atacar para preparar el terreno, puesto que otra vez el objetivo es tomar, ¿sí?, o sea, golpear a la cabeza, a quien gobierna la Franja de Gaza, no al pueblo, sino al gobierno del Hamas. Entonces, vemos cómo justamente lo ocurrido, ¿sí?, o las declaraciones del día de hoy por la mañana, dando 24 horas, ¿sí?, como alguien está diciendo, quiero salvar vidas, váyanse, muévanse de acá, porque tengo que entrar. ¿Sí? Y los otros le dicen, no, no se vayan. ¿Sí? Como diciendo, sigan siendo mi escudo humano. Una guerra sin duda, Sergio, cambia la rutina y la dinámica de la gente, de la población civil, de las zonas urbanas, tanto en Israel como en Cisjordania y Gaza. Hemos visto imágenes en los últimos días que, por ejemplo, la actividad ha sido reducida al mínimo. Por ejemplo, el comercio en Israel está bastante limitado como consecuencia de que, bueno, más de 5.000 cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia distintas zonas urbanas en Israel. Evidentemente esto trastoca, una guerra trastoca definitivamente el día a día
de cualquier persona, de cualquier comunidad. Correcto. Pero Israel, evidentemente, después de la guerra del Líbano y después de las experiencias de Yom Kippur y de la guerra de los 6 días, evidentemente está preparada. Es una sociedad que está en la alerta permanente. ¿Cómo se vive el día a día, Sergio, a partir del 7 de octubre pasado y viendo que, por ejemplo, hay muchos desplazados dentro también de Israel? La gente que estuvo en el sur, en los kibbutz del sur, mucha gente, por ejemplo, está instalada en Histadrut en este momento. Vi que estaban celebrando el cumpleaños de uno de los refugiados, por así decirlo, que están allí ahora. Trastoca la vida de los israelíes también esta situación, Sergio. Digamos que antes hablamos de que el ejército de Israel estaba pidiendo que se retire la gente del norte de la Franja de Gaza. Bueno, los habitantes de Israel, de las poblaciones del sur del país, ya lo hicieron. Es decir, hoy, si van a ir a las ciudades de Sderot, en las ciudades de Sderot no hay gente prácticamente. En los kibutzim que rodean la Franja de Gaza, ¿sí? Tampoco hay gente, quedaron destruidos. Fueron sumamente golpeados, muchos de ellos raptados y muchos de ellos asesinados, donde prácticamente les mataron entre el 15 y el 20% en algunos kibutzim de su población. Es una cuestión que solamente es comparable con cifras, y si las comparo a nivel diario, ¿sí? Es casi o comparable con lo ocurrido en el Holocausto. Es decir, esta gente se comportó sin lugar a dudas igual que Daesh, que ISIS. Entonces, la rutina de Israel, que hoy está adecuada a apoyar a todos aquellos que están movilizados. Y hay dos tipos de poblaciones que están movilizadas. Una, los evacuados, que tuvieron que trasladarse a otras ciudades del país. Y, por supuesto, la gran cantidad de reservistas del ejército de Israel, que están incluso muchos paseando en el exterior, están con aviones llenos llegando a Israel, de chicos que estaban paseando en el exterior, que vienen a presentarse nuevamente a la reserva para defender al país. ¿Sí? Obviamente el sistema educativo está paralizado, y si quiero sumar alguna cosita más a esta rutina nueva o no rutina, ¿sí? Es que el Hamas acaba de lanzar históricamente, de lanzar a una distancia de la Franja de Gaza, ¿sí? Un cohete que llegó a una zona al norte de la ciudad de Haifa, ¿sí? Que fue contrarrestado por primera vez en Israel por un antimisil, ¿sí? Que no es la cúpula de hierro, sino que la traducción directa sería la onda de David, el rey David, ¿sí? Y que por suerte fue efectivo, pero el poder de este proyectil que ellos lanzaron hicieron que los restos del choque entre misiles también generó, ¿sí? Una columna de humo muy importante. Los restos, no el golpe del misil. Si el golpe del misil hubiera llegado a tierra, hubiera provocado un cráter. Correcto. Estamos hablando de Haifa, una ciudad que se encuentra al norte del territorio israelí, muy cerca de la frontera con el Líbano, lanzado aproximadamente unos 150 kilómetros al sur, desde el sur. Fue hasta Haifa unos 150 kilómetros aproximadamente, unos kilómetros más, unos kilómetros menos. Muy cerca de la frontera del Líbano, que por cierto es la otra gran amenaza porque está asentada un proxy muy importante de Irán, que es Hezbollah, que se conoce mucho aquí en la región y que tiene, digamos, ramificaciones también en la triple frontera. Para explicar un poco esta parte, Sergio, porque la amenaza no proviene solamente desde el sur. La verdad que es un vecindario bastante complicado el que tiene Israel, porque bueno, históricamente siempre hubo enfrentamientos entre estas dos naciones, pero también con las naciones de la región. En el caso del Líbano y del Hezbollah, con el apoyo de Irán, que aparentemente también podría escalar hacia ese sector, pero Israel está suficientemente preparado también para poder afrontar ese frente. Pero allí sería, digamos, una guerra ya mucho más complicada y días más difíciles para Israel, Sergio. Sin duda, esto que estás comentando es importante definirlo en forma clara. En el mundo musulmán hay un conflicto que podríamos dar muchos ejemplos entre sunitas y chiitas. Pero paradójicamente
en cuanto a nuestra zona específica o nuestros conflictos específicos, aquí hay una alianza muy particular, que es la alianza entre el Hamas, que es fundamentalista islámico sunita, está aliado a Hezbollah y a Irán, que son chiitas. Y esta alianza no es una alianza ideológica, es una alianza que podríamos definirla como una alianza pragmática. Ese pragmatismo se manifiesta en que los tres tienen el mismo objetivo. Y no es negociar con Israel a ver si esta parte es mía o esta parte es tuya. Aquí la cuestión es muy clara. Hay que exterminar al Estado de Israel. Ese es el objetivo de ellos tres. Ahora bien, hay un elemento que hay que tener muy en cuenta y que tiene que ver con esta sumatoria de actores que son parte del conflicto, que en este momento Estados Unidos no manifestó en forma oral, ¿sí?, dando una palmada en la espalda a Israel diciendo yo te apoyo. En este momento sí, estamos hablando que Estados Unidos está trayendo un portaaviones y gran cantidad de armamentos a nuestra zona, ya sea como elemento disuasivo o será también, y eso obviamente no lo sé, como elemento operativo. O sea, no es un apoyo de palabra, es un apoyo de hecho. Y yo considero que también gran parte de los gobiernos europeos se están manifestando de esa misma forma, especialmente el caso de Inglaterra y el caso de Francia. Sergio, entrando en un análisis un poco más profundo, más allá de la descripción de lo emergente, digamos, en las últimas semanas, esto que mencionabas recién, que es histórico, la alianza de actores, decía, la alianza pragmática que mencionabas entre distintos actores que tienen, digamos, el mismo credo, aunque, digamos, en algunos casos un poquito más radicalizados, llama un poco la atención que estos grupos definitivamente no quieren la paz. Estos grupos definitivamente no quieren la existencia de un Estado de Israel, porque en 1993, con los acuerdos de Oslo, Sergio, y no sé si vas a coincidir conmigo, hubo por primera vez la oportunidad de la paz. Y esa paz fue trunca en el lado de Israel con el asesinato de Rabin, por cierto, un par de años después, o unos meses después. Pero la situación es la siguiente, y la pregunta que quiero hacerte en concreto es la siguiente. Si emergió de esos acuerdos una autoridad nacional palestina, que en ese momento estaba en poder de Arafat y posteriormente de Abu Mazen o Mahmoud Abbas, definitivamente hay una situación interna compleja entre los palestinos, entre las distintas facciones palestinas, y donde evidentemente algunos quieren la paz, así como en Israel quieren la paz, pero otros no lo quieren. ¿Por qué no existe esa cohesión, Sergio? Y me gustaría que le expliques de la manera más sencilla posible a la audiencia en Paraguay por qué es tan difícil lograr incluso un acuerdo dentro de las facciones palestinas. Podríamos definir que, otra vez en términos muy generales y para ser muy sintéticos en cuanto al tema del tiempo. Sí, pero si tengo que hacerlo en forma muy gráfica, sí, diría que cuando hablamos del Hamas y movimientos fundamentalistas, al igual que cuando se habla de Daesh, de ISIS, de Al-Qaeda, que son grupos fundamentalistas, ¿sí? Primer punto es la identidad religiosa, ¿sí? Exacerbante, a extremo, la que va a predominar. Y todos estos grupos tienen una visión de un mundo que es totalmente en contra de todos los principios y valores del mundo occidental. Por ejemplo, la democracia está muy lejos de todo su pensamiento. Por ejemplo, sí, lo que tiene que ver con los derechos de la mujer están muy lejos del pensamiento occidental. Y así podríamos seguir con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con temas de valores como tal. La Autoridad Nacional Palestina, yo diría que en contraposición a el movimiento Hamas, tiene una visión mucho más cercana a lo que es el principio de la defensa de la causa palestina desde su identidad nacional más que desde sus principios religiosos. Esto no quiere decir que
uno no tenga la identidad nacional y el otro no tenga la identidad religiosa, pero en su orden de prioridades sí lo podríamos definir de esta forma. Más allá de eso, hay una adversidad o hay una competencia interna sí, muy importante, porque al final de cuentas están disputándose internamente el gobierno. No hay que olvidar que en el año 2007 el Hamas echó a patadas de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Sí? O sea, que ya hubo un hecho violento internamente hablando. Nosotros estamos hablando del Hamas, pero más radicales todavía que el Hamas está la Yihad Islámica, que obviamente fue parte de todo este acto atroz que aconteció el día sábado. Entonces, obviamente que uno podría llegar también a decir que si uno tiene un enfoque micro de las cosas, ¿sí? Realmente el Hamas, ¿sí? Y la Autoridad Nacional Palestina, muy amigos de nosotros. Correcto. Sergio, quiero hacerte un par de preguntas más, nomás y agradecerte, por supuesto, el tiempo que has tenido con nosotros, pero no quiero dejar de mencionar, digamos, lo que tiene que ver con el aspecto político. Evidentemente, lo sucedido el sábado pasado va a tener un costo y una responsabilidad política que eventualmente el pueblo israelí tendrá que pasar factura. ¿De qué manera, en cierta medida, digamos, esta situación, que es el peor ataque en Israel en 50 años, y como bien decías hace rato, algunos consideran que incluso este ataque del 7 de octubre pasado es incluso un incidente, un episodio, el peor después del Holocausto para el pueblo israelí. Así que imagínense la connotación que pueda tener una falla gravísima de seguridad. Hablan por lo menos de eso. Hay que, por supuesto, darle mal crédito también a la planificación de parte de los terroristas que actuaron ese día. Pero repito, esta conjunción de caos, de pánico, terror, muerte, va a tener un costo político, y hoy el costo político evidentemente lo va a tener que afrontar el primer ministro Netanyahu. ¿Supone este incidente, este episodio, grave episodio dentro de la historia israelí, Sergio, el fin de la carrera política de Benjamin Netanyahu? Si me preguntan a mí, el hombre debería renunciar. Una vez que termine digamos, esta etapa, que las cosas vuelvan a estar donde tienen que estar y que realmente ojalá esta situación bélica termine en forma exitosa, aunque una guerra con muertos nunca se le puede dar el término de exitoso como tal. Yo me refiero a cumplir con los objetivos de que el Hamas pierda el poder en la Franja de Gaza, cuando hablo de éxito. Por el hecho que haya muertos, obviamente no puede entenderse como algo exitoso. El hombre lo que debería hacer es decir, señores, yo renuncio. O sea, fue de tal magnitud este acontecimiento, y esto fue hecho durante el turno, durante la guardia de Benjamin Netanyahu. ¿Sí? Creo, y entre todos nos decimos en este momento, no hablemos de culpables, no hablemos de investigaciones, no hablemos de empezar a hurgar en todo lo que aconteció. En este momento tenemos que ir para adelante, porque si nos vamos a detener en el barro de la investigación, y va a haber mucho barro, ¿sí? No vamos a tener la resiliencia que necesitamos tener, y la fuerza que necesitamos tener, y las energías puestas en el lugar donde hay que ponerlo. En este momento hay que volver a hacer nacer este país. El golpe fue muy duro. Sí, decíamos, un golpe durísimo, el más importante, por cierto, en los últimos 50 años. Una situación similar se había dado solamente en el 73, que en Yom Kippur, precisamente, una fiesta religiosa allí en Israel. ¿Qué viene en las próximas semanas de manera inmediata? Esto ya como último, Sergio, en Israel. Decíamos, muchas de las actividades están paralizadas, la concentración está prácticamente en todo lo que tiene que ver desde la alerta que rige desde el norte hasta bien el sur, hasta en el desierto de Negev, en la zona de Eilat, en todos los rincones de Israel, pero también hay un país que hay que seguir sosteniendo.
se entiende que hay un estado de guerra, pero ¿qué es lo que viene a corto plazo? Decías recién, ustedes recibiendo allí en el Instituto de Liderazgo también a familias que venían del sur, pero en lo que tiene que ver a corto plazo, ¿qué es lo que se avisora, Sergio, como último mensaje tuyo? Para nosotros el tema de resiliencia es sumamente importante y uno de los principios de esta resiliencia es tratar de generar la mayor normalidad posible en el corto plazo. Y esto es importante para la salud mental de cualquier ser humano. Entonces, siempre tendiendo a eso, digamos que en los próximos días estamos muy atentos a cómo se va a dar la acción israelí para poder realmente hacer desaparecer de la faz de la tierra al liderazgo del Hamas. Y bueno, ya hay cuestiones que son tácticas, aunque también hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, porque el ejército está preparado, digamos y muy atento a lo que está aconteciendo en la frontera norte frente a Hezbollah en el Líbano, al igual que estamos muy atentos también a las posibles erupciones que pueden darse de alguna forma entre la gente del Hamas o con la gente del Hamas que está ubicada en la zona de la Cisjordania o en algunas zonas de Jerusalén. Es decir, pueden realmente haber diferentes tipos de situaciones que se presenten, de allí que sería muy osado decirte esto es lo que va a ocurrir, punto. Claro. Sergio, lo último más, porque estabas mencionando, porque probablemente pueda haber, digamos, una extensión de la crisis en Cisjordania. Ustedes en Farsah están a 2 kilómetros de la valla fronteriza. La valla fronteriza, o la que rige de 1949, está solamente a unos 10, 12 kilómetros del mar. Imagínense la franja pequeña también que hay, donde existe. Estamos hablando mitad del territorio, la zona media del territorio israelí, que tiene, digamos, de vecinos precisamente, a mucha gente que podría entrar también en una situación de conflicto. Así que la cosa es bastante complicada y, repito, el escalamiento puede surgir incluso también desde esas regiones, Sergio. Sí, por supuesto, aunque en esas zonas el control del ejército es mayor, pero como pasan con muchas, o como pasó en el último enfrentamiento que hubo frente al Hamas, también hubo algún tipo de expresiones violentas con algunos sectores muy puntuales de los ciudadanos árabes israelíes. Por lo tanto, el objetivo básicamente es que no se abran otros frentes. Todos los cuerpos de seguridad están muy alertas. Toda la población, de alguna manera, no haya quien no esté haciendo algo como voluntario, ya sea tratando de recaudar fondos para conseguir provisiones y mejorar la calidad de vida de aquellos evacuados, e incluso para apoyar a nuestros soldados, que al final de cuentas son nuestros hijos. Correcto. Sergio, te agradezco mucho el tiempo, las reflexiones, tu enorme experiencia, no solamente como entendiendo la realidad israelí, sino también como un ciudadano israelí, por ponernos, digamos, de manera somera, porque en realidad el conflicto es de larga data, pero esta situación emergente evidentemente nos pone a todos, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo también, los ojos bien puestos en el Medio Oriente, en nuestros amigos en Israel, también en nuestros amigos en la población civil palestina. Así que, Sergio, deseamos desde aquí, desde Paraguay, primero el agradecimiento y segundo, que la paz y el restablecimiento de la paz, de la normalidad, por cierto, en esa región vuelva pronto. Gracias, Sergio, un gran abrazo para ustedes allí. Ojalá que así sea, Richard. Y la última palabra que quisiera decir, hoy la frase que más se escucha en Israel es: esto nunca más. Tal vez es una frase que se repetía en la época del Holocausto. Correcto. Pero el golpe fue tan duro que se dijo: esto nunca más. Muy bien. Gracias, Sergio. Un gran abrazo.
Sergio Green, director del Instituto de Liderazgo Internacional de Histadrut, el mayor gremio de trabajadores de Israel, aquí con nosotros, brindando un poco sus apreciaciones también y relatando el día a día que están viviendo desde el pasado 7 de octubre millones de israelíes, 10 millones de personas que viven en territorio israelí y por supuesto también la amenaza que representa esta guerra para la población civil de ambas naciones, israelíes y palestinos. Estamos hablando de la población civil que, bueno, en el caso de Cisjordania y de Gaza son aproximadamente unos 6 millones de personas que también están viviendo esta situación de caos, de guerra y de que lamentablemente en el caso de la Franja de Gaza están cooptados, digamos, por un gobierno o por una autoridad que impulsa el terror como forma de ejercicio de vida. Tenemos que hacer la primera pausa aquí en Fuego Cruzado. A la vuelta tenemos más. Estamos de vuelta en Fuego Cruzado, tenemos que pasar a otro tema de la actualidad noticiosa de nuestro país. La semana pasada, la semana que acaba de concluir, la Itaipú Binacional anuncia la descontratación de funcionarios cercanos a los 200, 187, algunos dicen 185, lo cierto y lo concreto son 187. A raíz de un proceso, de un llamado a concurso de méritos bastante aparentemente direccionado. Se hallaron irregularidades, entonces la entidad binacional decide suspender o descontratar a estos funcionarios. Para hablar un poco sobre este tema de actualidad muy importante, por cierto, está con nosotros el director paraguayo de la Itaipú Binacional, el señor Justo Zacarías. ¿Cómo le va, director? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Feliz y contento de poder estar en contacto con ustedes. Igualmente. Hace tiempo que no estabas en Fuego Cruzado, director. Bueno, gracias por la deferencia que tenés para con nosotros. Siguen el tiempo de diputado. Son otros tiempos también, por cierto. Claro. Bueno, decíamos, queremos hablar de este tema, también de otros que tienen que ver con la actualidad de Itaipú, porque a raíz precisamente de este proceso, de este llamado a concurso que se había dado en la última etapa del gobierno de Mario Abdo Benítez, que había sido bastante criticado por algunos medios de prensa, finalmente encuentran cierta reciprocidad, cierto eco, digamos, en la actual administración de Itaipú, que bueno, evidentemente halló irregularidad y queríamos conocer un poco más detalle de eso, director. ¿Cómo es que llegan a detectar, digamos, esta irregularidad, el hecho anormal de que aparentemente hubo irregularidades dentro de este proceso? Bueno, convengamos que las irregularidades ya comienzan, ya se detectan y ya se denuncian durante el propio proceso de selección. Varios medios de comunicación, creo que todos los medios de comunicación, por lo menos los más populares, los más vistos del país, han denunciado innumerables irregularidades en el correr del proceso. Eso ha hecho que algunos ajustes hayan sido realizados en el proceso de selección, pero dejó claro y dejó total certeza de que este proceso tenía algunos objetivos oscuros, algunos objetivos direccionados hacia probablemente fulanos y menganos. Posterior a vuelvo otra vez un poquito hacia atrás, tanto es que el equipo de transición le había solicitado al señor presidente Mario Abdo Benítez en aquella época que cancele este concurso
y permita que se realice inmediatamente con el nuevo gobierno un concurso en tranquilidad, con calma, con la debida prudencia que merece un proyecto transparente. No se accedió, evidentemente no se accedió, y ahí está otra vez una de las principales causas de la irregularidad y de los errores, intencionales o no, que se verifican en el concurso, que se deben a la premura del tiempo. Realizar un concurso para 220 cargos, como nunca lo había hecho la Itaipú Nacional, en un lapso pequeño de tiempo, apenas 2 meses y poco para dar los resultados, también es el principal motivo de que nos lleva a encontrar irregularidades intencionales o no, como las dije. Inmediatamente después de asumir, nosotros ya con toda esa historia hemos realizado verificaciones y encontramos alteraciones al reglamento antes de la selección, encontramos alteraciones al reglamento durante el proceso de selección, encontramos personas que fueron nominadas en cargo para los cuales no concursaron, encontramos personas que no reunían los requisitos del cargo para el cual concursaron. Y encontramos también muchas personas vinculadas a espacios de poder, a políticos, vinculadas a personal de la propia Itaipú, vinculadas a otras instituciones que forman parte del proceso, lo que te lleva a una enorme sospecha que el proceso como un todo está viciado. Por lo que nosotros hemos resuelto, coincidente con aquello que ya venía anunciando el equipo de transición, inclusive solicitándole al presidente anterior, Amadeo Benítez, que suspenda este concurso, hemos decidido y hemos tomado la decisión de suspender los efectos del concurso. ¿Por qué digo esto? Y lo digo claramente, porque nosotros en nuestro análisis jurídico que hemos realizado, el concurso es una etapa concluida. Entonces nosotros no podemos más realizar nada al respecto del concurso. Sí vamos a realizar investigaciones pormenorizadas. Pero sí podemos suspender los efectos del concurso, que es la contratación de personal, usando la prerrogativa que nos da el Código Laboral y el propio contrato que hemos firmado con los beneficiarios, que es poder anular el contrato en el periodo de prueba de 90 días, que es lo que finalmente hemos hecho. Y por lo tanto hemos desvinculado a 185 personas. 2 concursantes concursaron dentro de la misma Itaipú para mejorar el cargo. Hemos anulado esa mejoría de cargo, pero ellos siguen siendo funcionarios. A propósito de lo que estás mencionando, director, bueno, todos estos procedimientos en réplica o en respuesta, digamos, a ese concurso aparentemente irregular o definitivamente irregular, ustedes se respaldan en lo que les señala la legislación vigente del derecho positivo paraguayo. Acá no se está haciendo de manera arbitraria esta forma de proceder ni en una suerte de réplica o de revancha política. Acá están actuando con la ley, justo. No existe ninguna posibilidad que nosotros actuemos con motivación política. Lamentablemente vamos a tener que esperar un poco de tiempo, pero ya van a ver y van a poder acompañar, y ustedes mismos van a poder fiscalizar, Richard, nuestros próximos concursos. Lo vamos a hacer con una absoluta y total transparencia, para que nadie pueda decir que nosotros vamos a estar incluyéndole a fulano o a mengano. Lo vamos a hacer con una transparencia tal
que todos van a poder estar absolutamente tranquilos, no como en este, donde todos estábamos intranquilos y todos creíamos, estábamos convencidos de que no se iba a hacer justicia a la hora de seleccionar a la gente. Te preguntaba esto, o te señalaba esto, director, por el hecho de que, bueno, el sindicato de trabajadores de Itaipú, STEIBI, ya se pronunció. Tenemos algunos datos que incluso los reclamos vienen desde algunos sindicalistas como Luis Riveros. No digo que sean los rebeldes, pero en cierta manera hay como un pedido de explicaciones en relación a esto. Cuando ustedes señalan que esto se hace ajustado a la ley, bueno, el sindicato difícilmente pueda oponer algún tipo de situaciones. Porque estaban hablando incluso que hay mujeres embarazadas, que no se puede descontratarlas, que van a hacer lobby con el presidente Santiago Peña, que anuncian movilizaciones a partir del lunes. ¿Qué respuesta le dan a estos sindicalistas, por ejemplo, a Luis Riveros, director? Nosotros vamos a cumplir estrictamente la ley. En cuanto a mujeres embarazadas, la Itaipú no tiene conocimiento oficial de ninguna persona en esa condición. Si esa condición se acredita, nosotros vamos a respetar el Código Laboral paraguayo, sin ninguna duda. No está nuestro ánimo de ninguna manera faltar el respeto a la ley. Lo actuado se ha hecho dentro del marco de la ley y realmente, mira, Richard, ustedes hicieron denuncias. En este programa se hicieron denuncias. Correcto. En varios programas se hicieron denuncias. En todos los medios de comunicación, de griegos y troyanos, propiedad de fulano, propiedad de mengano, de todos se hicieron denuncias. Yo no recuerdo a los sindicatos que hayan actuado en ese momento. Me parece que nosotros tenemos que ser cautos, prudentes y tenemos que actuar dentro del marco de la ley, que es algo que nosotros hemos tomado todo el cuidado de hacerlo. Nunca nos vamos a cerrar al diálogo con nadie, ni con sindicatos, ni con nada, pero tampoco vamos a ceder a conchavos que se puedan realizar por aquí o por allá para favorecer a mengano o a ciclano. Estamos viendo, y vamos a hacer un sumario administrativo, ahora ya se inició, para detalladamente poder conocer todo el proceso con testimonios, con investigaciones fácticas, documentales y también con declaraciones que podamos tener al respecto de cómo se ha llevado a la práctica realmente este concurso. Nosotros sabemos y entendemos que acá hubieron personas, yo no las quiero hablar todavía, no las quiero nominar porque quiero que eso concluya fehacientemente, pero sabemos que este concurso ha sido manipulado por personas que hoy se convierten en paladines de la justicia. Ellos han manipulado, ellos han usado para los fines que no sé cuáles habrán sido, no sé para quiénes, pero sabemos que hay personas que han manejado este concurso y lo vamos a determinar inmediatamente después concluido el sumario. Sí sabemos que el concurso como un todo ha sido bastardeado y lamentablemente la teoría de la fruta del árbol envenenado, todo cae mal y bueno, seguramente podrá haber personas que en su buena fe han actuado y no tienen culpa, pero lamentablemente tenemos que tomar una decisión basada en el conocimiento que tenemos de un proceso totalmente bastardeado, anular sus consecuencias. Sí, hay que ser firmes en eso, director, sin ninguna duda. A propósito de eso que descubrieron a través de distintas verificaciones y auditorías, ¿hay otros llamados, otros concursos, otras licitaciones que están bajo revisión de la época anterior o por lo menos en los 6 últimos meses, director? No hay ninguna en particular. Este ha sido el fenómeno más importante que esté bajo revisión. Nosotros hemos encontrado procesos prácticamente concluidos y en fase de terminación. Los vamos a ir revisando conforme vayan apareciendo. Estamos más propensos a la construcción del futuro y estamos trabajando, sí, en que se mejoren las condiciones de aquellos procesos que nos dejaron por el medio del camino, que hemos tomado decisiones diferentes. No podemos decir que hemos encontrado nada ilegal, no hubo nada
no encontramos nada ilegal, pero sí encontramos cosas que pensamos diferente. Y lo estamos ajustando a la visión del presidente Santiago Peña y a nuestro propio trabajo para que eso pueda tener mejor resultado para la población. A propósito, director, bueno, hoy 15 de octubre se cumple el segundo mes del gobierno de Santiago Peña y por supuesto también de todo su equipo, el gabinete, ustedes en la dirección, por ejemplo en la dirección de Itaipú y en la otra binacional también, un trabajo de apenas 2 meses donde se están, digamos, viendo dónde uno está parado en relación a la administración que recibe. La situación en Yacyretá es bastante más compleja. Orden por lo menos hay en Itaipú y algunas cosas habrán que corregir evidentemente, director, pero en lo que tiene que ver a partir de ahora ya, bueno, se llega a los primeros 100 días de gobierno y donde evidentemente habrá que rendir las primeras cuentas. En lo que tiene que ver con la gestión en estos 3 meses y piquito en estos 100 primeros días, ¿qué se podría destacar, director? Independientemente del tema de la tarifa y del anexo, sé que te voy a preguntar también como 2 últimas preguntas después de eso. Nosotros hemos decidido trabajar una Itaipú más abierta a la gente, más cerca de la gente, por instrucciones del presidente. El presidente de la República, Santiago Peña, dejó claro que su gobierno va a ser un gobierno que esté más próximo a la gente y que su objetivo principal es la gente. Entonces, en ese sentido nosotros estamos trabajando con diversas instituciones de forma bastante cercana y próximamente van a comenzar a ver resultados bien claros, precisos y específicos. Trabajamos bastante con la Secretaría de Emergencia Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social, ya estamos programando viviendas con el Ministerio de Urbanismo y Hábitat, estamos trabajando apoyo a la Policía Nacional con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional. Estamos trabajando un apoyo fuerte que se va a constatar en la adquisición de máquinas viales con las 17 gobernaciones del país. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para un aporte importante en infraestructura, semillas, insumos para la temporada de siembra. Estamos trabajando ya en material didáctico con el Ministerio de Educación. Todo ello estará listo un poquito antes, un poquito después de los 100 días. Como te digo, un poco mucho trabajo, justo. Un poco es mejorando el camino que ya venía y en poco tiempo más también vamos a comenzar a lanzar nuestros propios productos ordenados y dando mejores resultados trabajando con los ministerios y los organismos pertinentes. Me olvidé que estamos trabajando con la ministra de Obras Públicas en que las cárceles nuevas que nos dejaron... Ese va a ser un dato importante también. Director, una última breve ¿no? nomás, director. La renegociación, en este caso la negociación de la tarifa para el 2024, ¿alguna indicación que haya para las próximas semanas? Sí, en la próxima semana tendremos la conclusión de la tarifa nueva. Los presidentes de la República, ellos personalmente están conversando y analizando la situación, teniendo en cuenta que la Itaipú debe ser factor fundamental para el desarrollo de Paraguay y Brasil, lo que nos hace creer que tendremos una tarifa igual o superior a la actual para que podamos tener suficiente ingreso presupuestario en la Itaipú y podamos con ello transversalmente trabajar con las unidades organizacionales, los ministerios de cada uno de nuestros países, Paraguay y Brasil, ayudándolos a que su misión pueda ser desarrollada con éxito. Muy bien. Director, gracias por su tiempo, muy amable. Un gran abrazo, Richard. Gracias por la oportunidad. Igualmente, igualmente. Justo Zacarías, director paraguayo de la Itaipú Binacional, conversando sobre el tema de la semana en esa binacional y también lo que viene a futuro, el trabajo y el resumen de los primeros 100 días de gobierno, de gestión, en este caso de una institución muy importante como Itaipú, y también, por supuesto, lo que se va a definir a partir del próximo año, tarifa, renegociación del Tratado de Itaipú, entre otros. Tenemos que cerrar el programa, gracias por estar con nosotros, volvemos la próxima semana ya con el señor Benjamín Livieres. Buenas noches.